En la actualidad nos encontramos con numerosos gastos diarios que hemos incorporado sin percatarnos, contribuyendo así a un desembolso excesivo. Algunas prácticas pueden impulsarte hacia el éxito financiero, mientras que otras resultan perjudiciales, afectando negativamente tus finanzas personales. La situación económica actual a nivel nacional y global implica el ahorro mensual para muchas familias, pero también ofrece oportunidades de reducir gastos cotidianos. Independientemente de la cantidad de dinero disponible, mantener hábitos perjudiciales y gestionar el capital de forma ineficiente agota tu cuenta más rápidamente. ¿Te encuentras constantemente con falta de dinero, luchando para llegar a fin de mes y sin saber cómo abordar la situación? En este contexto, identificar comportamientos que te hacen perder dinero es crucial para administrar de manera más efectiva tus recursos durante el mes. Bienvenidos a Salud Financiera. Aquí te presentaré algunos hábitos a evitar para gestionar tus finanzas de manera óptima. Presta especial atención al quinto hábito, que es probable que estés pasando por alto y que silenciosamente está vaciando tu bolsillo. Antes de iniciar el video, te invito a darle me gusta y suscribirte al canal para acceder a más contenido similar. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Comprar cuando estás aburrido. No se trata de evitar completamente el gasto, sino de ser consciente de las compras que no son realmente esenciales en tu vida cotidiana. Por ejemplo, a veces visitamos centros comerciales solo para pasear. Y es en esos momentos cuando tendemos a realizar compras impulsivas de cosas que nos llamaron la atención, pero que no son realmente necesarias. Esto también se aplica a las compras en línea, ya que con la facilidad de acceso a las tiendas virtuales es más tentador comprar por simple aburrimiento. Hay que tener precaución. Este hábito puede convertirse fácilmente en una adicción, haciendo que sea aún más difícil abandonarlo. Sería recomendable establecer un límite presupuestario para este tipo de compras y asegurarte de que no afecten tu presupuesto mensual si decides realizarlas. Guardar tus ahorros en una cuenta corriente. ¿Crees que es la mejor elección en medio de la actual inflación? Mantener dinero sin movimiento en el banco durante largos periodos nunca resulta la opción más acertada, ya que cada día que pasa su valor disminuye debido a la inflación. En la actualidad, las cuentas de ahorro se asemejan más a cuentas de depósito, ya que ofrecen un interés y rendimiento casi insignificantes. Para romper con esta rutina existen planes de ahorro con interés compuesto. Averigua el plan adecuado que puedan generar buenos rendimientos. En estos planes, tus ahorros no solo se acumulan, sino que también generan intereses sobre el capital final. Comprender el potencial a largo plazo de tu dinero te permitirá tomar decisiones más acertadas para tu futuro financiero. En este libro encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el ahorro y presupuestos, más algunos truquitos que desearás haber aprendido antes gracias a Chad Andros y Scott Kane, sus autores. El enlace de este libro lo encontrarás en la descripción del video y con tan solo un clic lo podrás tener en tus manos. Pagar por suscripciones que no usas. Es probable que todos hayamos caído en esta situación al menos una vez en la vida. Inscribirnos en un gimnasio al que nunca fuimos, o suscribirnos a múltiples plataformas de transmisión con la esperanza de siempre tener algo que ver. Pero sinceramente, ¿realmente aprovechamos todo por lo que estamos pagando o podríamos ahorrar en algunos aspectos? Uno de los primeros pasos para una planificación financiera efectiva es crear un presupuesto mensual. Analizar en qué estamos gastando nuestro dinero y determinar en qué podemos prescindir. Tómate unos minutos para revisar tus estados de cuenta, identificar esas suscripciones que no utilizas y considerar si realmente las necesitas. Comprar más para ahorrar más. Este asunto está relacionado con la tendencia de comprar impulsivamente cuando nos sentimos aburridos, ya que las promociones a menudo nos incitan a adquirir más de lo necesario. Las ofertas tipo lleva 3 paga 2, por ejemplo, suelen convertirse en una trampa. En la mayoría de los casos acabamos gastando o consumiendo más de lo inicialmente planeado. Por ejemplo, al encontrar un descuento en un boleto de avión, es fácil caer en la tentación de comprarlo sin una planificación previa
simplemente para aprovechar la oferta. Más tarde nos damos cuenta de cómo un viaje así sin una planificación financiera adecuada puede desequilibrar nuestro presupuesto. Una recomendación para romper este hábito es evitar suscribirse a boletines informativos de tus marcas favoritas, ya que recibirás numerosos recordatorios de ofertas que aumentarán tus impulsos de compra, resultando en pérdida de dinero. Y hablando de pérdida de dinero, el siguiente punto puedo asegurar que es un error que todo ser humano comete. Tener gastos hormiga. Evitar la previsibilidad y ser un poco más precavido resulta crucial para alcanzar el éxito en tu planificación financiera. Incluso aquellos gastos que parecen insignificantes, como desayunar fuera de casa o comprar café y snacks a diario, pueden acumularse considerablemente en tu presupuesto mensual. Aunque puedas pensar que no tendrán un impacto significativo en tu economía, al sumarlos, te darás cuenta de que has invertido dinero en algo que fácilmente podrías haber hecho en casa con poco esfuerzo. La clave está en identificar estos gastos hormiga, que puedes reducir para que no representen una suma considerable en tu presupuesto, y ser consciente de que cada euro o dólar cuenta. ¿Sigues sin entender sobre estos gastos? Te doy un ejemplo sencillo. Tienes que ir a un lugar que está a 15 cuadras y decides tomarte un taxi porque llegas tarde pudiendo administrar bien tu tiempo e ir caminando. Igualmente, no te sientas mal, ya que así como hay muchas personas que cometen este tipo de errores de gastos, también las hay que cometen un error grave que verás en el siguiente punto. Pagar el mínimo en las tarjetas de crédito. La manera más común y sencilla de endeudarse es pagando solo el monto mínimo en tus tarjetas de crédito. Al hacer esto, básicamente estás cubriendo los costos del banco y contribuyendo mínimamente al capital que has tomado prestado. Aunque cumplir con el pago mínimo puede parecer fácil, también puede conducir fácilmente a la bancarrota si es lo único que abonas. Recomendamos reservar el pago mínimo para situaciones de emergencia o imprevistos. Es crucial que conozcas el porcentaje de tu pago mínimo que realmente se destina al capital, para que puedas calcular con facilidad los intereses generados por el resto. Si has estado pagando solo el mínimo durante varios meses, es aconsejable que te acerques a tu entidad bancaria y busques una reestructuración de tu deuda. Hemos llegado al final del video. Esperamos haberte aclarado un panorama de las cosas comunes que debemos evitar para que dejes de perder dinero. ¿Crees poder evitar estos errores cuando sabes que silenciosamente te hacen perder dinero? ¿Cuáles son tus gastos hormigas? Déjanos tu comentario, nos encantaría leerte. También comparte este video con aquella persona que consideras que cometen algunos de estos errores que le hacen perder dinero. Hasta la próxima.